Amén. Damos gracias al Señor en esta tarde, en este día maravilloso que Dios nos da, un poco helado acá en el sur, pero con todo vamos a alabar al Señor y lo vamos a hacer glorificando a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a empezar cantando una maravillosa alabanza para adorar su nombre. La alabanza dice: hubo uno que quiso por mí padecer. En el nombre de Jesús, nota re mayor. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino más cruel en la cruz recorrer para así mis pecados lavar. En la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mí padecer, con angustia en la cruz fue venido Jesús, que por siempre mis culpas borró. Él es tierno y amante, cual nadie lo fue, pues convierte al infiel pecador. Y por esa pasión y ternura yo sé que soy libre de condenación. En la cruz, mis pecados lavó. Cuando quiso por mí padecer, con angustia en la cruz fue venido Jesús, que por siempre mis culpas borró. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó, y por darme la vida Él quiso morir. En su cruz mis pecados llevó. En la cruz
Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Como verán, tenemos una guaguita media desordenada, pero Dios bendiga a los animalitos. Son su creación también. Vamos a leer el devocional en esta tarde. Va a estar en el Salmo 95, en el verso 6 y 7. Qué maravilloso lo que cantábamos. Hubo uno que quiso por mí padecer. Su palabra dice que ninguno merecía lo que Jesús hizo. Su palabra dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no es porque usted y yo lo merezcamos, es por gracia, es por amor, es por misericordia que Jesús hizo ese tremendo sacrificio por nosotros. Por eso nuestra alma se goza al poder entonar lo maravilloso que Él hizo por nosotros. Y dice así en el nombre de Jesús. Salmo 95, versos 6 y 7 dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Que Dios nos bendiga en esta tarde, meditando en esta maravillosa palabra. Venid, adorémonos, postrémonos en este día y demos la honra, la gloria, la alabanza a quien se lo merece, a nuestro Hacedor. Vamos a ir a orar para que Dios tome el dominio de este culto maravilloso, que Él pueda con su Santo Espíritu bendecirnos en esta tarde con su presencia maravillosa, para poder alabar y bendecir su nombre con la libertad que Él nos hizo libres. Vamos a orar y le voy a pedir a nuestra hermana Carlita que nos levante la oración. Amén. Amén. Hemos orado en esta hora, guiándonos por medio de su palabra. Vamos a cantar una maravillosa alabanza que dice: hay una tumba vacía. En nombre de Jesús. Nota re mayor. Hay una tumba vacía.
Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Damos gracias al Señor porque en esta hora podemos estar aquí reunidos como familia una vez más. Me voy a tomar una oportunidad antes de la palabra. Dios bendiga a mi familia, Dios bendiga a mi hija, como todos saben, estaba un poco enferma, bueno, está ya mejor, ha estado todavía un poco decaída, pero desde ese día que mi esposo, ese día del otro culto pasado, oramos, puso las manos sobre ella, la ungió con aceite, como dice su palabra, y pudimos ver un cambio en su salud, así que damos gracias al Señor porque hoy día nos está acompañando, hoy día ella va a dar uso a su palabra, así que Dios la bendiga, la ayude y la fortalezca. Así también como a cada hermano en esta tarde. Queremos saludar a nuestros hermanos en gran manera, a todos los que nos escriben. Queremos saludarlos, bendecirlos, decirle que estamos orando por cada uno, los nombramos aquí, después le decimos al Señor a cada uno conforme a cada necesidad, estamos orando, no los voy a nombrar a todos en esta tarde porque ya son muchos, pero Dios bendiga a cada hermano que nos escribe. En este día voy a saludar igual a nuestro hermano Abel, de allá de Lima, de Perú, que hacía uso del teléfono, del número que igual va a salir después en pantalla, que tenemos. Una vez más le digo, mi hermano, hay un WhatsApp, hay un número ahí, si usted nos quiere llamar, nos quiere hablar, mandar un audio, ahí vamos a estar respondiendo. Hoy día este hermano nos hablaba en la mañana, dijo, encontré sus videos, dijo, y me pareció hermoso, dijo, y por eso le hablo, y nos habló para acá, para Chile. Así que Dios bendiga a mi hermano Abel junto a su familia ahí en Lima, en Perú, un lugar que se llama San Juan de Lurigancho. Así me puso en el WhatsApp que se llamaba donde él asistía. Es un varón joven, pero yo le encargo su oración para que Dios fortalezca a nuestro hermano, lo siga ayudando, usando en el ámbito que Dios lo haya llamado. Porque sabe, mis hermanos, yo le decía a él, lo más hermoso es ver a los jóvenes sirviendo a Cristo. La palabra dice que el joven debe acordarse de su Creador antes que vengan los días malos y no tengan ellos contentamiento. Porque cuando ya somos de más edad, después empiezan los achaques, empiezan las enfermedades y muchos. Yo he escuchado muchos hermanos que han llegado a las plantas de los pies del Señor ya anciano y dicen, hoy no haberle dado mi juventud a Cristo, qué años perdí. Así que por eso Dios bendiga a la juventud. Así que igual nuestra hermana Natalie de allá de Coyhaique que nos escribía, ella también se sumó, nuestro hermano Gabriel González, nuestra hermana Polinaria Maidana de Argentina también, nuestro hermano Gamalier Rojas de Casablanca, Quinta Región, y así muchos hermanos de Santiago, La Pintana, de Paine, nuestra hermana Mónica de Arica, nuestra hermana de Villa Alemana. Podía hablar con mi hermana, operaron a su mamita, de mi hermana María Donoso, operaron su mamita el día viernes, así que ella me encargaba que siguiéramos orando, yo les encargo su oración, ayúdenos a orar, hermanos, unámonos como pueblo de Dios, siguiendo, alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Sabe, me llamaban para decirme igual que esta varona, la señora María Figueroa, había decaído otra vez su enfermedad, ella tiene un cáncer, así que yo le digo, sigamos orando por ella, por su hija Silvana, también por mi hermana Elma, que está con un Alzheimer, me decía nuestra hermana Dolly, que le han subido su dosis, porque ya la hermana no obedece, quedarse en su casita, bueno, los que conocen esa enfermedad es muy complicada, así que Dios la guarde esa anciana. Así también a todos nuestros hermanos que nos escriben, si en esta tarde no los voy a nombrar, pero a todos los tenemos en nuestro corazón. Amén. Hay otro día que tenga más tiempo, vamos a darle esto a la palabra en este día domingo, así que Dios bendiga a todos mis hermanos, le mandamos cariñosos saludos, estamos orando por mi hermano que necesita trabajo, yo le invito a todos mis hermanos que se sumen a esta oración por ese varón que necesita trabajo, tiene un bebé, una bebé pequeñita, otros hijos. Dios bendiga a mi hermana Laura que pide por sus hijos, por su nuera, así que Dios las bendiga a ellos. Ahí yo ya me voy aprendiendo los nombres de mis hermanos, mi hermana Patricia, mi hermana Melisa,
que todos nos mandan maravillosos cariños. Igual recibí muchos cariños preguntando por Carolina, así que Dios le bendiga a mis hermanos. Y como les digo, ahí queda ese WhatsApp o los comentarios en el video. Lo que usted quiera mandarnos a decir, a pedir ayuda, si en algo podemos ayudar, un granito de arena en el Señor, aquí está esta familia para ayudar y bendecir al pueblo de Dios. Así que en esta tarde doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar junto a mi esposo, junto a mis hijas una vez más, y que el Dios de paz los bendiga a todos a lo largo de Chile, como también a mis hermanos de afuera que nos ven del país. Así que Dios los bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Y glorificando al Señor, voy a dejar a nuestra hermana para dar uso de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí reunidos con mi familia. Y también sé que todos los que igual van a ver, le agradezco su oración y su saludo. Y en este día vamos a compartir un poquito la palabra. Se va a encontrar en Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo. Yo voy a leer hasta el verso 7 y mi mamá después me va a ayudar hasta el verso 14. Si lo han encontrado, Amén. en la Amén. lectura. Dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Tomen su asiento. Qué maravilloso lo que vio Juan, ¿no es cierto? Amén. Eso quiere decir que nos vio a usted y a mí, Amén. porque dice que los que estaban adorando y su número era de millones. Eso quiere decir que estábamos nosotros ahí. Amén. Si somos fieles, ¿no es cierto? Juan nos vio en ese momento. Amén. Y qué hermoso, ¿no es cierto? Dice que y a todo lo creado y que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabado, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso, ¿no es cierto?, que la palabra, sabemos que las demás religiones han cambiado muchas cosas en la Biblia, porque nosotros, ¿no es cierto?, leemos sobre todo la Biblia que está traducida de Reina Valera, ¿no es cierto?, que es como la más, la que se apega más a la que era la antigua, la Biblia del oso. Si usted investiga, ¿no es cierto?, cómo fue que pudimos tener la Biblia en español.
Y aquí, ¿no es cierto?, nos dice que Jesús se ganó ese lugar de ser el digno, de abrir el sello, ¿no es cierto? Que él, como decía Juan aquí, él lloraba porque no se encontraba ninguno. Así es. Pero para poder el Señor Jesucristo abrir, ¿no es cierto?, los sellos y desatar todas las cosas, él tuvo que pasar un proceso. Amén. Él tuvo como que decir que pagar un precio para poder abrir, ¿no es cierto?, los sellos y poder ser el digno y que todos lo alaben. Sabemos, ¿no es cierto?, que el Padre y Jesús son uno. Aunque algunos pelean, no, que Jesús aquí, no, que el Padre... No, en la Biblia dice que cuando Felipe le preguntaba, ¿no es cierto?, le dijo, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no han visto al Padre. Porque él le dijo que el Padre y él eran uno. Amén. Por eso dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos son uno. No es que sean cada uno por separado, no, ellos son uno. Así como nosotros mismos igual somos alma, cuerpo y espíritu. Exactamente lo mismo. Y para ver cómo fue el caminar de Cristo para llegar a ser el Cordero que es digno, Jesús comenzó su ministerio aproximadamente, ¿no es cierto?, a los 30 años. Y como Jesús, él cumplió toda la ley, ¿no es cierto?, porque él ha sido el único que ha cumplido la ley, porque los demás, nadie, siempre nosotros fallamos. ¿Qué dice en Lucas 3:23? Mi hermana Anita, ¿me ayuda? ¿3:23? Sí. Dice así: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli. Amén. Ahí nos dice, ¿no es cierto?, que aproximadamente él comenzó su ministerio a los 30 años. ¿Pero por qué esa edad? ¿Por qué a los 30 años? Ahora, comúnmente, ¿no es cierto?, cuando a alguien le pregunta, es como a los 30 años, es como que una persona ya es madura, ¿no es cierto?, y ya comienza su vida, que puede, no sé, casarse, es como ya más madura para hacer todo. Pero, como les decía, Jesús cumplió la palabra. ¿Y qué nos dice Números? Números 4:3 dice: y de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Más arriba dice: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por su familia, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo. O sea que de esa edad, ¿no es cierto?, ellos comenzaban a servir al Señor en el tabernáculo. Era como una edad como que, si usted se da cuenta, todo lo que pasaron, no sé, José, Moisés, fue todo arriba de esa edad. Amén. Es como la edad perfecta para hacer cosas. Entonces el Señor Jesús, ¿no es cierto?, él cumplía toda la ley, y aquí nos decía que para arriba de 30 años era bueno, ¿no es cierto?, comenzar el ministerio. Como yo le decía, el caminar de Cristo, yo creo que la gran mayoría hemos leído los evangelios, aunque sea tal vez no todo, alguna han ojeado tal vez cómo nació, no sé, la oración en el Getsemaní o muchas cosas. Pero como yo les decía, yo quiero ver en este día cuál fue el sacrificio para poder llegar a ser el Cordero digno. Así que, primeramente dice 4 cosas para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo. A Jesús no le arrebataron la vida. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Anita que me busque Juan 10, 17, 18. Dice: a Jesús no le arrebataron la vida, sino que a Él, que Él la ofreció a cambio de nosotros, como Él mismo declara en Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Y lo podemos ver porque, por eso después, ¿no es cierto?, cuando él oraba, él tal vez estaba afligido, pero él sabía para dónde iba. Por eso le decía a sus discípulos que si él quisiera podía pedirle a su Padre cuántos ángeles, ¿no es cierto?, millares que lo vinieran, pero su plan, ¿no es cierto?, por eso él dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. Amén. O sea que él
Él se entregó por nosotros. Amén, así fue Jesús. Él, nadie, porque todos dicen, no, los romanos lo mataron, los judíos lo mataron. No, Él dice que Él entregó su vida. Así es. Entonces, primeramente tenemos que ver que a Jesús no le arrebataron su vida, sino que Él se hizo, ¿no es cierto?, vino a este mundo para hacer este sacrificio, y este sacrificio por nosotros. Jesús nunca perdió el control ni se sorprendió por lo que estaba sucediendo. Sabía exactamente a dónde iba y contaba con el poder y la autoridad para evitarlo, detenerlo, pero para eso había venido al mundo y debía obedecer. Una de las características que Jesús tenía era la obediencia. ¿No es cierto? Amén. Podemos ver que Jesús tenía todos los calificativos buenos, ¿no es cierto? Era obediente, era justo, era santo. Bueno, es santo porque Él está vivo, ¿no es cierto? Pero podemos ver por otro lado, Satanás es todo lo contrario. Y de repente, por eso el ser humano de repente nos dejamos llevar más por lo malo, ¿no es cierto? Porque todavía vivimos en esta carne y somos desobedientes. Somos injustos a veces, no andamos en santidad, y por eso el Señor hizo este sacrificio para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, seguir su ejemplo de Él. Que tratemos, ¿no es cierto?, de combatir esta carne y no dejarnos guiar, ¿no es cierto?, por los deseos de esta carne. Así es, Jesús. Si es posible, pase de mí esta copa. Vamos a leer todas las versiones de... Le voy a pedir a mi papá que lea Mateo 26, 36 al 39. Lucas 22, 39 al 43. 22, 39 al 43. Y Carlita, Marcos 14, del 32 al 36. Dice: en algunas ocasiones se hace alusión a que cuando Jesús estaba en el Getsemaní le pidió al Padre que lo librara de la mano de los romanos, pero esto no es cierto. Uno, ¿no es cierto?, que de repente pensaba, yo antes igual uno pensaba que era como que el Señor lo librara de la copa de pasar por los azotes, el sufrimiento, que no quería que lo golpearan, y eso no es así. Y lo vamos a ver con la palabra. Mateo 26, del 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ella a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentado aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 10 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. 39. Sí, hasta el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. ¿Qué dice Lucas 22 al 39, del 39 al 42? Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ello a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Aquí tenemos otra parte, ¿no es cierto?, que dice que apareció un ángel para fortalecerlo. Les recomiendo mucho, si pueden, hay una página que se llama Series Bíblicas. Incluso ahora los que son de acá de Chile pueden ver en el Chilevisión, ¿no es cierto?, están dando la historia de Jesús. Y si no tienen para ver el tiempo en la noche, busquen en internet, se llama Series Bíblicas, y ahí está la historia, ¿no es cierto?, la serie que hicieron de Jesús. Y claramente la hicieron muy acorde a lo que dice la Biblia, y se las recomiendo porque uno igual va estudiando, ¿no es cierto?, va estudiando toda la vida de Jesús, y tal vez obviamente igual le ponen para poder construir una historia, pero esa historia también va acorde a todo lo que dice la Biblia, y se la recomiendo para que vean, igual así uno más se interesa cómo aprender de Jesús. ¿Qué dice Marcos 14, 32 al 36? Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Podemos ver que Jesús, ¿no es cierto?, siempre es un hijo obediente. Amén. Le dice que no se haga su voluntad sino la del Padre. Y que por eso yo les decía que ¿por qué Jesús estaba angustiado? ¿Por qué decía no, que pase de mí esta copa? Cuando usted se pone a meditar copa, usted se va al Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Y qué dice que va a derramar el Señor? La ira. Las copas, ¿no es cierto?, de la ira. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús no era que no quería ir al Calvario porque le iban a pegar, lo iban a azotar o lo iban a crucificar, sino lo que él no quería pasar era pasar por la ira de su Padre. ¿No es cierto? Porque llevar el pecado lo iba a apartar de su Padre. Porque dice que cuando nosotros pecamos, estamos apartados, ¿no es cierto? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús se hizo, ¿no es cierto?, pecador por nosotros. Así es. Entonces imagínense, él como hijo de Dios, estando siempre con él, en la presencia con él, su conexión, él hablaba exactamente todo el día con él, porque él siempre se apartaba a orar. Imagínense perder esa conexión, sentirse solo. Yo no sé si a usted le ha pasado de repente que cuando ha cometido algún error piensa como que se siente que algo pasó, que algo hizo mal y se siente vacío, como que el Señor se alejó. Se siente indigno. Uno se siente indigno, ¿no es cierto?, cuando ha cometido algún pecado. Imagínense el Señor que llevó todos los pecados de este mundo. Amén. Y por eso él decía: Señor, ojalá pase de mí esta copa, pero era la copa de la ira de su Padre. No era por miedo a pasar lo demás que venía, era porque él sentía tanto temor de no sentir a su Padre, que eso igual nos hace reflexionar que ojalá nunca nos apartemos de Dios. Ayúdanos, Jesús. Porque si hemos conocido, ¿no es cierto?, a Cristo y su amor, hemos sentido sus caricias, que lloramos cuando estamos en su presencia, ¿usted se imagina lo que sería volverse atrás? Y que por nuestros pecados el Señor se aleje, porque nosotros somos los que pecamos y nos alejamos. Pero imagínense ya no sentir esa presencia. Ayúdanos, Señor. Entonces Jesús, eso era lo que sentía, que la presencia de su Padre, el santo, lo magnífico que era estar con él, ya no iba a estar. Pero por eso le decía: pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque él venía claro, ¿no es cierto?, con su propósito a esta tierra. Vamos a seguir. El Hijo de Dios se hizo maldición por nosotros. Para mientras me buscas Deuteronomio 21, 22 y 23. Mi papi me busca Gálatas 3:13. En un intercambio incomprensible, Jesús tomó nuestro lugar, como les decía, en la cruz. Y le fueron impuestos nuestros pecados, haciéndose maldición por nosotros delante de Dios. Toda nuestra culpa y cada pecado, cada insulto, cada desprecio, cada menosprecio, cada indiferencia, cada rebelión, cada ley quebrantada y toda nuestra maldad le fue cargada a Jesús por medio de la sustitución. Amén. Cuando dice traigo un sustituto, ¿no es cierto?, es para, una vez alguien retomaba, decía, para ver el sacrificio de Cristo, decía, es como si uno estuviera en un juicio y apareciera alguien de la nada y dijera: no, yo quiero tomar el puesto del que está siendo culpado. Y el que está siendo culpado de verdad era culpable. Había, pongámosle, matado a alguien. Pero él, de repente aparece, ¿no es cierto?, en nuestra vida igual Jesús y tomó nuestro lugar. Pero se imagina si ese culpable le dicho: no, yo no quiero que nadie tome mi lugar. Sería un tonto, ¿no es cierto? ¿Y por qué mucha gente rechaza el amor de Cristo, el sacrificio? Se burlan. Podemos ver ahora en las redes sociales que cada cosa que hacen, ¿no es cierto?, se burlan de Jesús. Yo creo que Jesús estaba muy enojado y también a la vez muy triste porque es su creación. Amén. Entonces imagínense
¿Cómo puede haber gente que se burle o que rechace y dice, no, yo no quiero saber nada? Imagínense el inmenso sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Ayúdanos, Jesús. ¿Qué dice Gálatas? Primero vamos a leer. Gálatas 3:13. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Bien. Deuteronomio. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Como yo le decía, el Hijo de Dios se hizo maldición por nosotros. Así es, Jesús. Porque dice que es maldito. ¿No es cierto? Imagínense todo lo que dice que se hizo maldición, fue maldito por nosotros, porque Él llevó nuestros pecados. Yo me imagino en esa época a los que colgaban, a los que crucificaban, no eran porque eran buenos. Era el peor castigo que podía haber en esa época. ¿Y Jesús qué culpa tenía? Ninguna. Ya saben. Lo blasfemaron, hablaron mal contra Él, fue un complot, ¿no es cierto? Su juicio fue todo, ¿cómo se dice la palabra? Ni siquiera fue justo, porque a Él lo arrestaron de noche. Primero lo llevaron entre los que eran un poquito más altos ahí de los sacerdotes, los fariseos, todo lo que eran los más altos, y entre ellos de primero, ¿no es cierto?, lo llevaron, y todo debía hacerse a la luz del día. Irregular. Claro, entonces su juicio no fue justo. Imagínense, entonces de repente como hijos de Dios nos cuestionamos y decimos, ay, ¿por qué nos pasan tantas cosas? Y teníamos que primero mirar cómo fueron con Cristo. Porque dice que si queremos caminar o andar como Él anduvo, debemos ver su caminar. Y su caminar de Él no fue fácil. Vamos a seguir. Dice, la ira de Dios sobre Él. Carlita, Marcos 15:34 y mi mamá Isaías 53 del 10 al 12. Dios es santo y no puede aceptar el pecado, no puede contaminarse con él, no puede estar en comunión con él, y como Dios también es justo, debe castigarlo. No puede simplemente pasarlo por alto, debe aplicar su justicia, y de otra forma se negaría al cometer, aunque sea solo una injusticia, dejaría de ser Dios, porque Él es justo, ¿no es cierto? Cuando Jesús colgaba en el madero, cargó con todas nuestras iniquidades y fue tratado por Dios como un pecador por medio de la sustitución, porque Él quiso, ¿no es cierto?, ponerse en nuestro lugar. Él fue tratado como nosotros deberíamos ser tratados. La separación entre Dios y Jesús en ese momento es incomprensible, y sabemos que la ira de Dios fue sobre Él en ese momento, y esto vamos a leerlo primero, Marcos 15:34. Dice, y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Aquí, ¿no es cierto?, igual podemos ver el sufrimiento, porque ahí igual vamos a ver después la oración, vamos a volver a leer unos pasajes que ya habíamos leído, la agonía que sentía, ¿no es cierto? Brotaron, ahí después vamos a ver cómo se llama, en términos medicinales, cómo se llama esa enfermedad que él produjo, pero imagínense la agonía que él sentía. Pero era todo porque venía la ira de Dios sobre él. Imagínense, nosotros ahora vivimos en un tiempo, vemos que el mundo, estamos viviendo una tribulación, por decirlo así. No estamos viviendo la gran tribulación como algunos andan diciendo por ahí, no, porque todavía la iglesia está acá abajo, pero estamos viviendo igual una tribulación. O sea que la ira de Dios ya se está mostrando de a poquito, aunque de repente nosotros pensamos que es mucho. Imagínense cómo va a ser lo de lo que dice en el Apocalipsis, lo que dice Daniel. Si usted lee Daniel y junta con Apocalipsis, todo junto, no es nada comparado con lo que estamos viviendo. Van a venir las pestes, ahí dice que van a caer las estrellas, dice en la gran tribulación. Los escogidos, ahí hablando de Israel, ¿no es cierto?, van a ser perseguidos. Pero lo que estamos viviendo ahora, no sé, las pestes, los terremotos, igual son tribulaciones.
pero no se comparan con lo que va a venir después, la ira verdaderamente, cuando se desaten los sellos, se abran, ¿no es cierto? El Cordero que es digno abra los sellos, se toquen las trompetas y todas esas cosas. Por eso tenemos que estar, ¿no es cierto?, a cuenta con el Señor en este día. Si el Señor nos da mañana, ponernos a cuenta con Él mañana. Porque nosotros somos faltos. Todos los días cometemos pecado. Pero también tenemos que siempre recordar, ¿no es cierto?, este hermoso sacrificio. Para nosotros es hermoso, pero para Él fue un sacrificio que nadie más ha podido hacer. Porque yo podría decir, yo voy a morir en lugar de alguien. Pero mi cuerpo no va a significar nada si lo hago por, no sé, por mi hermana, no va a ser, porque yo soy humana. Y ya por nacer vengo con pecado. En cambio Cristo no, porque Él era sin pecado. ¿Qué dice Isaías 53, 10 al 12? Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Más después igual dice todo lo que, ¿no es cierto?, herido. Antes dice, ¿no es cierto? Léalo. Dice, en el 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Ahí podemos ver, ¿no es cierto? Imagínense el profeta Isaías, eso si no me equivoco, por lo que fue 700 años Más o menos. antes de Cristo, me parece mucho. Imagínense, bueno, y Dios mostrando que Jesús iba a venir desde Moisés, así que no... Pero si usted igual le pregunta a un judío, este pasaje de Isaías lo tienen medio como bloqueado, como que no lo leen mucho. Cuando lo leen dicen no, que el pueblo de Israel. Pero cuando le han hecho leer de repente a personas en la calle, le dicen a quién le recuerda y le recuerda a Jesús. Los mismos judíos han dicho eso. Hay una entrevista ahí en YouTube que pasa eso. Imagínense, Él sufrió todas nuestras dolencias, todo lo que debíamos sufrir nosotros. Y imagínense, imagínense nuestro hermano en la antigüedad, vivieron cosas peores que nosotros. No digo que en esta fecha no estén pasando nuestros hermanos, porque en Nigeria, en los países que son islámicos, en Corea del Norte, nuestros hermanos están pasando por tribulaciones, están siendo perseguidos. Nosotros todavía contamos, ¿no es cierto?, de estar tranquilos. Podemos a esta hora todavía estar, ¿no es cierto?, predicando, podemos estar cantando y nadie nos va a decir nada porque tenemos libertad de culto. Pero imagínense cuando empieza a llegar el tiempo que tal vez empiecen a decir que ya no pueden predicar, ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Vamos a seguir el caminar de Cristo, el sacrificio que Él hizo? ¿O lo vamos a despreciar? Que el Señor nos ayude. Después, ¿no es cierto?, en el huerto, Él sufrió, dice que, volvemos a Lucas 22, del 39, lo habíamos leído, pero dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó en aquel lugar, le dijo, orad para que no entre en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, lo halló durmiendo y le causó tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entre en tentación. Sabemos que después no hicieron caso, ¿no es cierto? Que el Señor les decía, oren. Y por eso después ocurrió que Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿no es cierto? Porque el Señor quería que no hubiera ninguna mancha, po. Porque se imagina si el Señor no hubiera hecho el milagro a Malco y no le hubiera puesto su oreja nuevamente. Le hubieran dicho, miren, este hombre es violento. Pero él que hizo ahí el mismo milagro y le puso la oreja nuevamente. Así es. Para que no hubiera nada que poder decir de Jesús. Pero sus discípulos, ¿no es cierto? Como nosotros mismos nos falta orar. A veces somos muy malos para orar. A veces oramos una vez. Ojalá fuéramos como Daniel, que oraba 3 veces al día. Porque Daniel no solo oró 3 veces al día cuando lo iban a encerrar, sino que dice, y oraba como comúnmente lo hacía. Así es, Jesús. Entonces aquí podemos ver que decía que el Señor Jesucristo estaba en agonía, y lo que dice aquí como era sudor como grandes gotas de sangre, eso se llama hematidrosis. Es medio complicada, medio enredado para decirlo. Si usted lo busca en Google, le va a salir médicamente que es lo que aquí está tratando de decir, que cuando es tanta la agonía, el sudor, ¿no es cierto?, sale con sangre. Pero es pasar una agonía tremenda, porque uno cuando está nervioso o cuando está con la adrenalina, ¿no es cierto?, puede estar sudando, pero nada más allá. Pero imagínense el estrés que él tenía para brotar sangre. Por eso dice que estaba en agonía. Claro, porque es que yo me imagino, porque uno de repente puede estar en agonía cuando se entera que pasó algo en un accidente o ha pasado cosas, pero imagínense el estrés que él sentía para que saliera sangre. Dice, no es común, pero puede darse cuando hay un alto, como decía, un grado alto de sufrimiento psicológico. La piel quedará extremadamente frágil, de modo que cuando Jesús fue flagellado por el soldado romano al día siguiente, su piel ya estaba muy sensible. O sea, eso quiere decir que Jesús, ¿no es cierto?, cuando estaba en el huerto, su piel ya estaba sensible. Imagínense después cuando lo golpearon. La flagelación. Vamos a ver un poquito. Le voy a pedir, mami, Mateo 27, del 26 al 31. ¿Del 36 al 31? Sí, mi papi Marcos 15, del 15 al 20. Y Carlita, Juan 19, del 1 al 3. 9. Juan 19, del 1 al 3. Mi papi Marcos 15, del 15 al 20. Y mi mami Mateo 27, del 26 al 31. Al 31. Sí, Mateo 27, del 26 al 31. ¿Lo leo? Sí. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha, y hincando la orilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Amén. Se burlaban de él, ¿no es cierto? Amén. Yo me imagino si no vino la salvación para esos hombres, cómo debe haber sido después cuando fue su muerte. Porque si no aceptaron a Cristo, porque imagínense, Cristo dio su vida hasta por esos hombres que lo castigaron, dio su vida. Entonces imagínense, yo después me imagino en el infierno, si no aceptaron a Cristo, esos hombres cómo deben estar después de saber que mataron al Hijo de Dios, que se burlaron del Hijo de Dios.
Imagínense la culpa después, porque el infierno no es como lo pintan en el mundo, que ay, nos vamos a ir todo al infierno y la vamos a ir a pasar bien. No, no es un lugar para ir de fiesta. El infierno es un lugar, ¿no es cierto? Si uno lee la palabra, es un lugar de tormento. Así es, Jesús. Yo me imagino, porque uno igual debe imaginarse, si dice que es un lugar de tormento, es como que los demonios te están recordando todo lo malo que tú hiciste. Tal vez cuántas veces también negaste a Jesús. Me imagino cuando de repente Jesús ha bajado a ver y es la única luz que se puede ver, y me imagino el sufrimiento de esas personas, ¿no es cierto? Por eso Jesús quiere salvarnos de eso. Ayúdanos, Señor. Él no nos dice, ¿no es cierto?, que vamos a vivir una vida acá abajo, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, así como que vamos a tener riqueza ni ese tipo de cosas, pero sí Él nos promete una vida eterna. Amén. Tal vez Él nos hace vivir como familia, nosotros lo vemos, vivimos felices los cuatro, ¿no es cierto?, de que estamos aquí, podemos compartir, podemos hablar del Señor, y tal vez tenemos, ¿no es cierto?, Él nos dio nuestro hogar, y todo han pasado los años y nos ha dado las bendiciones. Pero no podemos esperar que el Señor diga yo les voy a dar riqueza y los voy a hacer millonarios. No, porque eso no es lo que el Señor prometió. Así es. Pero podemos estar en paz. Nosotros como familia, ¿no es cierto? Pero eso es lo que el Señor quiere en este día, ¿no es cierto? Que ojalá nunca podamos apartarnos y no olvidemos el sacrificio que Él hizo. El gran sacrificio, ¿no es cierto?, que por algo lo hizo. No es que Él quiso venir a la tierra como algunos piensan, ay, Jesús aquí, allá. El otro día misma miraba un video de cuando pasó el incendio en Valparaíso. Y algunos se burlaban, y sabe que me entristecí porque una mujer decía, porque me acuerdo que hubo una sola casa que se salvó del incendio. Y cuando le preguntaron, ella dijo, oiga, ¿y usted cómo? Dijo, no, es que yo estaba clamando a Cristo en ese momento. Y algunos se burlaban y decían, ay, qué buena onda, o sea, así sarcásticamente decía, hoy salvó una sola y las demás todas quemó, o sea, ¿qué clase de Dios? Decían. Y lo que la gente no entiende es que el Señor escucha todas las oraciones, pero ¿cómo estaba la demás gente? Tal vez, ¿qué estaba pensando? Que Él está con los que le buscan. Exacto. Y esa mujer tal vez no es que solamente lo buscó en ese momento, tal vez ella siempre lo buscaba y confiaba en Dios que le iba a salvar. Pero la gente burlándose de que, ven así, ven cómo es Dios. Si Él entendieran el gran amor que Cristo tiene para con nosotros. Imagínense, es que yo no me puedo imaginar el gran amor para entregarse así por nosotros. Así es, Jesús. Es que yo jamás voy a poder imaginar el gran amor que Él tiene por nosotros. Amén, así es, Jesús. Porque, supongamos mi mamá, yo puedo creer que ella dé la vida por nosotras. Si le tuviera, no sé, que estuviéramos en un accidente, diera su vida o nos estuvieran asaltando, no sé. Pero que Cristo diera su vida por toda la humanidad. Porque en esta vida uno tiene que ser sincero, no todas las personas tal vez nos caen bien. No creo que uno daría, ¿no es cierto?, la vida por alguien que no te cayera muy bien, pues, ¿no es cierto? Claro, el asunto es de que de repente han pasado casos en la vida que sí hay gente que ha dado su vida por la otra, pero quizá le ha salvado en ese momento la vida física, humana. Pero Jesús, su sacrificio, su amor, su misericordia, la gracia que Él dio, venía con un regalo más grande que era la salvación. Porque era un precio que nadie lo puede pagar. O sea, yo puedo dar la vida a lo mejor por ti, pero yo no voy a poder pagar ese precio que pagó Jesús. Claro, porque Él abrió el camino ahora, claro, rasgó el velo, podemos llegar. Por eso que cuando leíamos al principio dice que ahora nos hizo sacerdotes, linaje escogido, porque antes no lo éramos. Porque Él se hizo pecador por mí. Por nosotros. Porque ese precio lo teníamos que pagar nosotros. Exacto. ¿Qué dice Marcos 15, del 15 al 20? Dice, y Pilatos, queriendo satisfacer el pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, oh rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña
le escupían, puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarle. Imagínense como yo le decía a Jesús, después de haber pasado toda la flagelación y después más encima todo lo que él ya tenía, ¿no es cierto?, por el sudor de sangre que había brotado, más encima, ¿no es cierto?, le ponen una corona de espina y se la entierran en su cabeza. Yo creo que todos aquí nos hemos enterrado una espina alguna vez. Así es. Y una espinita chiquitita. El otro día mi papi nomás enterró una espina más grande y costó para que saliera y el dolor que sintió. Imagínense una corona de espina en tu cabeza y que más encima dice, y la golpeaban en la cabeza con una caña, o sea, con un palo, y lo escupían. Imagínense uno mismo de repente un poquitito que se pincha nomás el dolor que siente. Imagínense en la cabeza. ¿Qué dice Juan 19 del 1 al 3? Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahí dice que... A mí me gusta leer todo un poquito las versiones porque ahí nos dice otra cosa. Dice que ahí la bofetaban. Así es. Qué cosa más humillante es que alguien te pegue una cachetada, ¿no es cierto? Amén. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que Él no abrió su boca. Dice que Él se mantuvo callado. Las únicas veces que habló fue ante Pilato. Y lo poco y nada que habló le decía, tú lo has dicho. Yo no he dicho nada. Cuando Él le decía, ¿eres tú el rey? Y Él le decía, mi reino no es de este mundo, le decía. Pero imagínense el callado ahí. Es que de verdad uno es incomprensible, yo creo, por eso hay una alabanza que es incomprensible, amor, porque uno no puede entender, porque imagínense uno le pegan una cachetada, uno la da de vuelta. Uno es ser humano, ¿no? Imagínense alguien lo empuja, uno como que, yo me imagino cuando uno es niño, uno está peleando y si el otro te pega, uno también le pega y así, y ahora de grande también hay gente que es así. Pero imagínense Jesús, el callado, y lo abofetaban, le pegaban. Yo noté aquí dice, las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 40 o 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. Y el látigo también tenía pedazos de huesos afilados de los cuales cortaban la carne severamente. Imagínense Jesús, no sé cuántos tal vez litros y litros de sangre, ¿no es cierto?, Él derramó por nosotros. Por eso dice que ahora que por su sangre, ¿no es cierto?, somos curados. La sangre, igual el otro día leía, ¿no es cierto?, por la sangre de Cristo, es un tema igual más grande la sangre de Cristo. Algunos dicen, no, si la sangre de Cristo no. No, imagínense cuando uno dice, Señor, cúreme con tu sangre. Al salir del hogar, imagínense toda esa sangre brotando por nosotros. Dice, la espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los muslos y producían jirones temblorosos en la carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. Por eso que cuando leía a mi mamá, Isaías 53 dice que no se halló parecer en él. Porque imagínense todos los golpes que él recibió. Sus moretones, su cara, sus ojos tal vez hinchados, tal vez sus labios todos ensangrentados. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevase a una conmoción hipovolímica. Hipo significa bajo, vol significa el volumen y émica significa sangre. Por lo tanto, la
Conmoción hipovolímica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Esto causa 4 efectos. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Podemos ver, ¿no es cierto?, que aquí apareció un hombre, ¿no es cierto?, que le dijeron que tenía que hacerlo, Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque Jesús se cayó cuando llevaba la cruz, ¿no es cierto? Se cayó y tuvo, yo creo que el Señor ahí nos quiso demostrar un poquito que así como a Él le ayudaron a cargar la cruz, Él también va ayudándonos a nosotros, ¿no es cierto?, a cargar nuestra cruz. Ahora Él va al lado de nosotros. Por eso decía que puede tener un colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas comienzan a sentirse sedientas porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. ¿Qué sentía Jesús cuando estaba en la cruz? Tenía sed, ¿no es cierto? Él decía que le dieran algo de beber y le dieron solamente vinagre. Camino al Calvario. Jesús se encontraba en una condición hipovolímica mientras ascendía por el camino hacia el lugar de la ejecución en el Calvario, llevando el madero horizontal de la cruz. Como yo le decía, finalmente Jesús se desplomó y un soldado romano le ordenó a Simón que llevara la cruz por él. Mami, Mateo 27, del 32 al 34. Del 32 al 34, sí. Dice así: cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Por eso, como él les decía, de los médicos uno puede sacar esas cosas. Lo que él sentía, ¿no es cierto?, era por la baja sangre que tenía, que ya no tenía casi nada de sangre, entonces él sentía sed. Sus riñones ya no estaban haciendo lo que debía hacer. Entonces todo su cuerpo ya se estaba desgastando. Dice, en el momento de la crucifixión, la muerte de Jesús fue todavía peor que la crucifixión común, porque yo le decía, algunos los crucificaban, tú robaste, ya eres crucificado, y los crucificaban nomás, pero él recibió todo el castigo antes de ser crucificado. No todos los criminales condenados los clavaban en la cruz, muchos eran amarrados, a Jesús lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontal. Esta viga se llamaba patibulum y en ese momento estaba separada del madero vertical que estaba clavado en el suelo de forma permanente. Los clavos que los romanos usaban eran de 13 o 18 metros de largo. Afilados hasta terminar en una punta aguda, se clavaban por las muñecas. El clavo atravesaba el nervio mediano, que es esto de aquí. Clavo, 18 centímetros. Sí. Fíjate en metros. Ah, perdón, ya estoy leyendo más, perdón. 18 centímetros, una cosa así más o menos. Sí, más o menos. Ya, y el nervio mediano, esto que tenemos aquí. Es como cuando aquí dice, no sé si lo puse aquí, pero es como cuando uno se pega en el dedo chiquitito. Esa sensación, imagínense que traspasaba eso ahí. Se clavaban por la muñeca, el clavo atravesaba este nervio mayor que sale de la mano y quedaba triturado por el clavo que lo martillaba. El dolor es similar a lo que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo o el dedo pequeñito. Imagínense ese dolor, pero ahora que uno se golpea nomás. Imagínense, él le clavaron ese nervio y se da ese huesito, pero ahora imagínense tomar un par de pinzas y presionar hasta triturar ese nervio. Ese es el dolor similar a que Jesús experimentó. Al romper ese tendón, y por tener las muñecas clavadas, Jesús fue obligado a forzar todos sus músculos en su espalda para poder respirar. O sea, imagínense estar en el madero y tratar de respirar. Señor. Y su espalda toda rasgada, ya sus funciones ya de su cuerpo, el interior, ya no funcionaban. Entonces, eso quiere decir que ya al final Jesús, ¿no es cierto?, murió por asfixia, porque él ya no pudo respirar. Jesús colgado en la cruz. Cuando Jesús fue alzado para unir el madero con el poste vertical, se procedía a clavarse los pies nuevamente. De los nervios de los pies fueron triturados y por eso se debe
y por eso debe haber causado dolor similar a las de las muñecas. Me recuerda un poquito, tal vez no es con el tema, pero aquí en la Biblia dice claramente, ¿no es cierto?, de cómo hacían, dice cruz, y también en la historia dice cómo clavaban, ¿no es cierto?, qué tipo de cruz. Era que ellos llevaban algunos en la parte de acá nomás, otros llevaban la cruz completa, o ya estaba el palo, ¿no es cierto?, que decía. Y los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, dicen no, que no murió en una cruz, que eso era como simbólico nomás. Dicen que era una cruz, era un madero de dolor. Por eso ellos no le dan el realce como lo que yo le estoy hablando ahora, como verdaderamente murió Cristo por nosotros. Ellos cuando uno les pregunta, no, si búsquelo en sus páginas, ellos tienen ahí cuando preguntan. ¿Qué piensan ellos? No, que fue como un madero así como simbólicamente de dolor. Pero no fue simbólicamente de dolor. Cristo pasó esto para poder salvarnos, para podernos dar la vida eterna. En el momento de estar en posición vertical, sus brazos se estiraban intensamente, probablemente 15 centímetros de largo, y ambos hombros debieron haberse dislocado. ¿No es cierto? La palabra dice que de sus huesos no fueron ningún rotos, pero dislocarse es salirse del lugar. Como yo le... mami, ¿me buscas Salmo 22, 16 y 17? Y 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Imagínense, en Salmo hablándonos de Jesús. Porque ¿qué dice después que pasó? Que se repartieron su ropa, ¿no es cierto? Miren, el 16, ¿Ya? dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de maligno, horodaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, y entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Quién escribió ese salmo? Este salmo lo escribió el músico principal sobre Agelet Sahar, salmo de David. Imagínense, David, Un grito de angustia y un canto de alabanza. no sé usted, yo no tengo que tener interpretación espiritual para saber de quién estamos hablando ahí, ¿no es cierto? Amén. Imagínense, toda la Biblia nos habla de Jesús. Mira, mismo en el 22, dice en el 3, dice, pero tú eres santo. En el 22:3, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Amén. Sí, estaban esperando al Mesías, al Redentor. Pero aún así, Él vino a ellos y no le recibieron. Y como igual en una parte le dijo, si fueran hijos de Abraham, me hubieran recibido, ¿no es cierto? Jesús le dice cuando les dice a los fariseos, porque Abraham sí lo esperaba, pero ellos no le recibieron. Y ahí en el 22, empezando, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es que Y de ahí sale ese salmo ese está de hablando Jesús. Sí. Por eso dice los perros, ahí estaba hablando, ¿no es cierto?, de los soldados que después, ¿no es cierto?, se tiraron a suerte sus ropas. Sí, en el 7 dice, todos me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Yo me imagino, después estaban tan ciegos que no entendían cuando Jesús clamaba, ¿no es cierto?, cuando decía Elí, Elí, lama sabactani, ¿no es cierto? Imagínense ese salmo, yo creo que todos lo estudian los sacerdotes. Tal vez, yo no digo que todos los sacerdotes no haya sido que no se convirtieron, puede que tal vez algunos sí se convirtió, y cuando leían ese tipo de cosas decían que era Jesús, pero los otros que se cegaron, yo digo, ellos leen, imagínense hasta el día de hoy todavía ellos leen esos pasajes porque ellos tienen todo, ellos tienen en sí tienen la palabra real porque tienen todos los papiros y todas esas cosas y no lo creen. Sí, pues ahí está lo que tú estabas diciendo, dice en el 22:14, siguiendo el Salmo, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Amén. Dice, una vez que la persona cuelga en posición vertical, la crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia, como yo les decía.
Y ahí también nos decía, ¿no es cierto?, que se pegó a su paladar porque tenía sed y estaba ya siendo asfixiado. La razón que es la presión ejercida de los músculos pone el pecho en la posición de inhalación, básicamente para exhalar. El individuo debe apoyarse en sus pies, imagínese, fijo con los clavos, hasta que se queda finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podía relajarse y descender para inhalar otra vez. Ensangrentada con, otra bocada de aire nuevamente, tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, rasgando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar, entonces moría. Jesús aguantó esta situación por más de 3 horas. Sabemos, ¿no es cierto?, que a la hora, no me acuerdo si es a las 6 de la tarde, a las 9 de la tarde, La hora novena, que falleció. Eso o no. la hora sexta. Que lo apresaron a 1 hora, eso siempre me confunde la de las horas. Pero fue que, ¿no es cierto?, él tuvo más de 3 horas ahí en el madero. Yo se lo busco. Vamos. Carlita, ¿me buscas para mientras? Lucas 23, el 44 al 49. La muerte de Jesús. 44. Cuando él murió y de ahí en la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Dice. Por eso lo crucificaron a las 6 y Tuvo murió, 3 horas. como dice, ¿no es cierto?, les decía ahí, hasta las 9 más o menos, ¿no es En la hora cierto? novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, dice en el Lucas 23 en adelante, ahí en el 40. Le invito, ¿no es cierto?, de verdad que Estudiar. a estudiar la palabra y que tenga que ver todo con Jesús. Trate de buscar todos los pasajes antiguos, todos los profetas menores, Moisés, todo que hablaron. De verdad, cuando uno empieza a buscar, de verdad que la palabra es como un mar sin fondo. Uno busca y nunca termina de saberlo todo. Lucas 23 del 44 al 49. 24. Dice, como era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rajó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este es el hombre que era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Las mujeres fueron más fieles. Amén. Sus discípulos se escondieron. Pero que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Así es. Dice, a medida que la persona reduce el ritmo respiratorio en lo que se denomina acidosis respiratoria, que no puede eliminar todo el dióxido de carbono que produce. Imagínense, nosotros mismos, mi mamá, ella tiene vértigo. Y cuando se pone la mascarilla que hay que ponerse ahora, ¿no es cierto?, para poder salir, ella le toca salir para hacer trámites, ese tipo de cosas. Ella se marea porque el aire, ¿no es cierto?, que ella tendría que sacar, queda ahí. Y vuelve a respirar el mismo, ¿no es cierto?, y dice que, imagínense, él no podía, también su aire malo quedaba ahí. Y un poquito como para imaginarse, mi mamá igual se marea, se siente muy mal después porque es un gas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que sacar. ¿No es cierto? Entra el aire puro, pero después de adentro viene ya contaminado y tenemos que sacarlo. Pero Jesús no pudo, porque él ya no podía ni inhalar ni exhalar. Dice, el dióxido de carbono en la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa un aumento de acidez en la sangre. Finalmente eso lleva a un pulso irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía de forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir. Por eso, ¿no es cierto?, que él antes de morir, él dice, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Amén. Y después de eso, ¿no es cierto?, murió. Y medicinalmente murió de un paro cardíaco.
porque él no pudo, ¿no es cierto?, respirar. Dice, para acelerar la muerte, los soldados quebraban las piernas en las crucifixiones, utilizando para ello una lanza romana para despedazar los huesos de la parte inferior de las piernas. Eso evitaba que las personas empujaran hacia arriba con las piernas para poder respirar, así la muerte le seguía en cuestión de minutos. Y me pareció que eso le hicieron a los otros 2 ladrones, Amén. pero a Jesús no. No, porque la palabra en el antiguo dice que ningún hueso Ninguno, además que él ya había muerto. Por eso dice que la lanza, ¿no es cierto?, traspasó su costado. Aquí, como yo lo había notado, dice, en el Nuevo Testamento se nos dice que los huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto. Así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se dice que ninguno de sus huesos sería quebrado. Pero el soldado romano, para confirmar la muerte de Jesús, clavó la lanza en su costado derecho, la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se sacó la lanza salió fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal cual como dice Juan, uno de los testigos oculares en su evangelio. Además hay que mencionar la humillación que sufrió por el desprecio y burlas, cargando su propia cruz por casi 2 kilómetros, mientras la multitud le escupía al rostro y le tiraban piedras. La cruz pesaba cerca de 30 kilos, tan solo que en la parte horizontal en la que clavaron sus manos. Amén. Podemos, ¿no es cierto?, aquí ver todo lo que pasó, ¿no es cierto?, el Señor Jesús para poder convertirse en lo que leímos al principio. Cuando Juan lloraba y decía que quién iba a ser digno. Y después, ¿no es cierto?, y cuando dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero imagínense lo inmenso que tuvo que pasar Jesús para poder ser llamado el digno. Porque ahora dice el Señor en su palabra, ¿no es cierto?, que Él le dio un nombre por sobre todo nombre. Entonces, a veces uno no puede comprender cómo hay tantas religiones que pasan a llevar tanto esto, porque imagínense, algunos dicen, no, si porque por el, no sé, Pedrito, Juanito, podemos igual llegar a Dios. No, solo por Jesús. Por algo Él vino a hacer el sacrificio. Algunos adoran a otros dioses y dicen, no, si todos estamos conectados, o incluso tienen a Jesús como un profeta más. En el Islam lo tienen como un profeta más. En el budismo lo tienen como un iluminado más que vino a esta tierra. Y en toda la religión igual siempre lo tienen como ahí. Pero el Señor que nos dice que Él es su nombre, es sobre todo nombre. Él creó todo, Él es el dueño, dice, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, y decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Juan 14:6. ¿Qué dice? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahí echa por tierra todo lo que han inventado. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Jesús es el camino, no hay otro. Él es el único. ¿Se imagina si Jesús hubiera dicho, ya, primero van a pasar por Pedro, después por Juan, después por mi mamá, dice, no sé, una cosa así como le ponen algunos? Sería como el juego del teléfono. ¿Han jugado alguna vez el juego del teléfono? Que uno está diciendo, primero le dice una cosa a uno, después pasa otra cosa y otra cosa y otra cosa. No, po. Nosotros vamos a Jesús nomás, porque Jesús escucha todas nuestras peticiones y Él aboga por nosotros. Y el único. Es el único. Además que Él y el Padre son uno, entonces el teléfono no se va a ir por otro lado. En cambio, esas oraciones que le rezan a los otros, o que al Buda, o que al otro y el otro, no le va a llegar a ningún lado esa oración. No, porque son cosas, dioses muertos. Dioses paganos. No, y ahora hay los dioses que antiguamente, tanto en la palabra del Antiguo Testamento, ahora tienen otros nombres que le ponen, pero es la misma lecera. El único camino es Cristo. Como
perro con otro. Sí, pues sí, el único camino es Cristo, Él es el único que nos puede dar salvación. Quiero que escuchemos una alabanza y meditemos. A ver si la puedo colocar aquí. A ver si la puedo colocar aquí. Para que meditamos en la palabra. Está medio lento el... Ahí. Que sea, no es que vean, sino para que meditemos y comprendamos el gran sacrificio que Él hizo. Pone pausa un poquito para mientras la busco para después quiero pasar. Para que podamos meditar el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, esa preciosa sangre que Él vertió. Y le invito a que cierre sus ojos y se ponga a meditar el gran sacrificio que Cristo hizo. Amén. Gracias, Jesús. Su sangre es la que pagó un precio cruel con dolor, y al brotar de mí Jesús todo mi mal Él perdonó y Él murió en esa cruz. Todo su amor me demostró, pero Él se levantó y ahora es mi redentor. Ahora yo lo clamo, vivo está, y que le enjugará todas tus lágrimas. Solo en Él yo tengo salvación, promesa que Él me dio, que pronto volverá. Capaz de hacer al ciego ver, al mudo hablar, tiene poder de dar libertad, romper cadenas de opresión, y la vendió y pagó toda su sangre, siendo Dios, porque Él vive, hoy vivo yo, lo que ahora soy, lo debo a Él. Ahora yo, lo que amo vivo está, y que le enjugará todas tus lágrimas. Solo en Él yo tengo salvación. Después se repite lo mismo, ¿no es cierto? Pero es para ver que ahora Él pronto volverá, ¿no es cierto? Después de ese gran sacrificio que Él hizo. Tal vez en esta tierra no vivió muchas cosas buenas nuestro Señor Jesucristo, pero Él ahora se fue, ¿no es cierto? Cuando se fue hace más de 2000 años atrás, se fue al lado de su Padre, pero está con nosotros en cada momento. Amén. Gloria Mandó Dios. a su Consolador, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, que hoy está con nosotros
Aleluya. para alentarnos a Señor. seguir adelante y poder esperar su venida. Gracias, mi Aunque Jesús. algunos dicen que es mentira, no es mentira, Él va a volver por su iglesia. Así es, mi Y lo Jesús. estamos esperando y que el Señor nos ayude para poder estar firmes cuando Él venga por su iglesia en las nubes. Así es. Y le damos gracias, ¿no es cierto?, a Él por su gran amor y misericordia que ha tenido para con nosotros. Amén. Que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. Sí. Sin merecerlo, porque no merecíamos ese amor tan grande que Él tuvo con nosotros. Así Y es. que ninguno de nosotros merecía ese amor. Amén. Solamente Él lo dio porque Él es misericordioso, aunque algunos cuando dicen, no, Dios es malo, no, Dios no es malo. La maldad es consecuencia de los actos de los mismos hombres de acá abajo de la tierra. Así es, Jesús. Porque Dios nunca va a querer que alguien mate a alguien. Es la maldad de los hombres, la maldad que está en su corazón. Así es, Jesús. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cambiamos nuestra manera de pensar. Amén. Ya no vemos las cosas como antes. Y tratamos de luchar con esta carne y las maldades que pueda haber en nosotros. Pero tenemos que dejar que Jesucristo obre en nosotros. Amén. Ojalá sea de bendición esta palabra. Y voy a dejar este lugar glorificando al Señor. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Gloria. Amén. Damos gracias al Señor por su maravillosa palabra. Damos gracias a Dios porque lo que hablaba nuestra hija es tan maravilloso. O sea, creo que por años se ha predicado el sacrificio de Dios, pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, aunque lo escuchemos repetidamente, vamos a tener que gozarnos porque gracias a ese sacrificio hoy somos libres. Hoy podemos estar aquí reunidos. Hoy esta mujer, este hombre están reunidos en este hogar, tienen una hermosa familia porque Cristo lo hizo por medio de su sacrificio. Porque por medio de su sacrificio hoy día tenemos entrada al lugar santísimo. Y hoy día Él intercede por los matrimonios, hoy día Él intercede por los hijos, hoy día intercede por las enfermedades. Nada ha quedado que Él no pueda hacer. Se le dio un nombre, dice que por sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús hoy día estamos aquí. Y damos gracias al Señor por esta maravillosa palabra, porque sé que si hay alguien que la va a ver, pueda entender el tremendo amor que Dios te tiene. Ese amor que un día nos redimió, un día nos escogió a nosotros ahí, donde nada valíamos, nadie pudo hacer nada por nosotros. No hubo psicólogo, no hubo familiar, no hubo nadie que pueda hacer nada, pero Cristo sí lo hizo porque Él fue vencedor en esa cruz. Vamos a ir a las plantas de Él a orar, vamos a ir a orar por los enfermos. Hay muchos ancianos acá en la iglesia donde nosotros también pertenecemos. En la tierra hay hermanos ancianos, mi hermano Nicolás, mi hermana Elma que le decían delante, mi hermana Norma de Catricheo y así muchos ancianos enfermos. También voy a orar en esta tarde. Supe una noticia, unos tíos de Santiago están con el coronavirus también. Vamos a orar por ellos. Por años yo les he hablado de Jesús, pero la gente no quiere escuchar. La gente pone dureza en su corazón. Por eso el Señor dice, si hoy oyeres mi voz, no endurezca tu corazón. Si hay un alma que va a ver este video, mira lo que Cristo hizo por ti. Y tiene un valor tan grande porque su sacrificio te va a llevar al cielo. Y vas a tener una vida. Si en esta tierra has sufrido, en esta tierra nadie puede decir soy completamente feliz porque la felicidad completa no existe. Pero con Cristo sí. Pero Él nos prometió. Él dijo, en el mundo tendríais aflicciones, pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Pero dice que allá arriba Él enjuagará toda lágrima, todo dolor. No habrá más tristeza, no habrá más enfermedades. Solo habrá gozo eterno. Y estaremos con Él ahí, gozándolos con el digno. Amén. Con el único digno, el inmolado, Jesús. Vamos a orar por todos mis hermanos que nos escriben, por mis hermanas, por sus peticiones, por sus necesidades. Yo le invito ahí, cuando usted vea este video, también clame, ore al Señor, unámoslo en oración. Cada día estamos viendo cómo va esta pandemia. Cuando Carolina hablaba en delante, venía a mi corazón, así como el Señor Jesús sufrió hasta lo sumo
por no poder respirar, por el golpe, por los dolores, por todo lo que lo machacaron. Hoy día el coronavirus está haciendo estrago en los pulmones de la gente. La gente sola no puede respirar. Por eso se está muriendo tanta gente que está quedando sin ayuda médica, otros no tienen los medios, otros llegan tarde. Hay muchas cosas que están pasando en este mundo, en todos los lugares está atacando esto. Pero nosotros estemos confiados y esperanzados en Jesús de Nazaret. En Él vamos a ir, en confianza, en fe, de que todo lo que le pidiéramos en el nombre de Él, el Señor va a responder conforme a su voluntad. Vamos a orar y le voy a pedir a mi hermana Carolina que nos levante la oración. Amén. Damos gracias al Señor porque Dios está aquí. Amén. Damos gracias a Jesús porque un día más hemos podido hacer culto en nuestro hogar. Y una vez más, como dijimos, bendecimos a todos nuestros hermanos que ven los videos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde su familia. Estamos ya despidiendo esta semana en el nombre de Jesús y lo estamos haciendo adorando su nombre porque Él nos ha guardado y nos ha cuidado, y esta semana, si le place darnos vida el día de mañana, empezarla en su nombre. Yo les invito a orar, a buscar su palabra, a seguir adelante para que podamos estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor. Vamos a cantar la última alabanza maravillosa que dice: Iglesia, se acerca la hora. Ese es el sacrificio que hizo Jesús. Él murió, pero resucitó. Y Él dijo: me voy a preparar un lugar para vosotros. Pero volveré, Él dijo, y los tomaré a sí mismo. O sea, la promesa de Dios es que Él va a volver. Así que ahí, en su mente, en su corazón, no deje que nadie le saque su esperanza. Esa es la esperanza, porque hoy día se han levantado muchos lobos, mucha gente engañadora para poder dispersar las ovejas de Dios y sacar la esperanza del rapto. Si estamos vivos, Dios va a venir. Pero si hemos muerto, tengamos la esperanza que vamos a resucitar al son de la trompeta. Así que vamos a cantar en el nombre de Jesús, y cantando después esta alabanza nos va a despedir mi esposo de este culto. Iglesia, se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado, el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito, diciendo bienvenidos a su lugar. Tome fuerte de mi mano, porque a mi Padre le voy a presentar. Ay, ay, ay. Un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerras golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, ay, ay. Los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Ay, ay, ay. Un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra golpearán la puerta y no se abrirá. Ay,
gritando en voz alta pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Iglesia, se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado, el momento ha llegado donde vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito, diciendo bienvenidos a su hogar. Tomen fuerte de mi mano, porque a mi Padre le voy a presentar. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, muy tarde ya. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Ay, 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 un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerra, golpearán la puerta y no se abrirá. Ay, 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 los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias por tener el privilegio de haber encontrado la salvación a través de Jesucristo. Gracias, Jesús. No es que nosotros lo hayamos merecido, sino que usted ha tenido misericordia, Señor, Bien, Jesús. de toda esta humanidad. Te damos gracias, Dios mío, porque hemos abierto nuestro corazón y hemos podido recibir al digno, aquel digno y maravilloso Jesucristo que un día dio y pagó el precio en la cruz del Calvario para darnos vida. Y no tan solo vida física, Señor, acá abajo, sino vida eterna, Señor, en el Amén. cielo. Así es, Jesús. Muchas gracias, Padre. Oramos por todos los hermanos que nos van a ver, Señor, y que puedan, Dios mío, añadirse a través de esta oración y pueda sanar a los que están enfermos. Cualquier problema que haya, Señor, en sus cuerpos físicos, sea columna, sea de huesos deformes, diabetes, Señor, quísters, Señor amado, cualquier problema que sea en el cuerpo físico, pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, sean sanados para tu gloria. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es la fuente de vida
y alimento espiritual para nuestra alma y nuestro corazón. Muchas gracias, Padre. Despídenos en esta hora entre nosotros, Dios mío, porque contigo queremos estar siempre. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es.